Gracias por continuar en Observatorio en este análisis sobre el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en México. El informe alrededor del cual hemos estado conversando puede ser descargado en la página del Programa Universitario Estudios del Desarrollo. Ahí encontrará un vínculo, un link. La página es www.pued.unam.mx y también el informe está disponible en el portal de internet precisamente de la FAO. Ahí puede consultar el texto completo del análisis que estamos desarrollando ahora mismo. Margarita, Gustavo, el tema del acceso a los alimentos, por el análisis que ustedes plantean, no ha habido grandes cambios en las capacidades productivas. Hay nichos, llamemos así, exitosos en términos de exportación, pero el grueso de los productores no están debidamente vinculados al mercado, no se han encontrado los estímulos, las políticas adecuadas, pero ha crecido mucho la población. Yo quisiera saber cuál es el estado del acceso a los alimentos por nuestra población, Margarita. Bueno, en el tema del acceso, la verdad es que estamos mal. Y esa es una medida que está, el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, es el que está haciendo la evaluación a través de la medición del acceso a la alimentación por un indicador que se mide a partir de una encuesta, de un módulo, en la encuesta de ingresos y gastos del INEGI, y ese módulo son 12 preguntas en donde se toma la percepción que tiene la gente de cómo está teniendo o no acceso a alimentos suficientes en cantidad y en calidad. Esta medida, como esto es uno de los elementos para la medición de la pobreza en México, es relativamente nuevo, es la tercera vez que se tiene la medición. En el informe aparece la medición que se tenía para 2010, que habría que actualizar para 2012. Y de acuerdo con los datos de Coneval, que de hecho es un capítulo preparado por colegas de la Dirección de Medición de la Pobreza, todavía, si bien en 2012 es un poquito menor la proporción de personas que padecen carencia alimentaria, 23%, es menor al 2010, que ya era 25%, sigue siendo más alto que lo que era en 2008. Estamos hablando de más de 25 millones de habitantes. En 2012 estamos hablando de 27 millones de personas. Cuando se habla de este acceso, lo que se está midiendo, como te digo, es cómo percibe la gente si por falta de dinero o de recursos no pudo comer lo que estaba acostumbrado en calidad y en cantidad, y va midiendo dependiendo de las respuestas, y eso se duplica las preguntas cuando hay niños, adolescentes menores de 18 años en el hogar. Y esta situación que tiene que ver con nuestras capacidades de producción, pero también de distribución, que hacen accesibles los alimentos, y por supuesto con el ingreso de las personas, ¿cómo se ha movido el término de la producción, de la relación, producción-importación del Tratado de Libre Comercio para acá, Gustavo? ¿Cuáles son los saldos, digamos, de haber apostado por la idea de que en la globalización íbamos a encontrar los problemas y que nos podíamos dar el lujo de abandonar la perspectiva de desarrollo regional? Yo creo que el punto clave, ahora que estamos haciendo un poco el saldo del TLC, yo creo que uno es que el capítulo agropecuario debe haberse pensado mucho más por las imperfecciones en la formación de precios internacionales, básicamente por esa razón. Luego, es cierto que ha significado, yo no sé si es como resultado del TLC o como una inercia, pero sí ha significado un aumento en la capacidad exportadora de productos agrícolas y agropecuarios muy importante. Pero digamos, en algunos casos, el tomate es, digamos, el caso típico. Ya venían los productores de Sinaloa siendo grandes exportadores de tomate. Entonces, no es tan seguro, probablemente el TLC ayudó a que esa capacidad exportadora en frutas, en legumbres y todo eso se incrementara.
Luego el mismo TLC, y esto no hay que olvidarlo, había establecido un periodo de 15 años Plazos. para proteger varios productos que para nosotros eran sensibles, igual que Estados Unidos y que Canadá definieron sus productos sensibles. En el caso de nosotros era frijol, maíz y era azúcar. Y el problema que tuvimos básicamente fue que eran a 15 años con este sistema de cuota arancel, que tú dabas una cuota sin arancel y esa iba incrementando, el arancel se iba bajando en un periodo de 15 años. Bueno, el problema es que después de la crisis del 95, al tercer año prácticamente del TLC, el gobierno mexicano decidió aumentar la cuota y eso sí que afectó notoriamente a los productores de maíz, no a los de autoconsumo, sino a los productores que estaban, digamos, en transición, para los cuales se había definido el Procampo, que era un programa básicamente para los pequeños productores con potencial productivo para que se adaptaran en 15 años. Bueno, esos 15 años se volvieron 3, y entonces, claro, uno se pregunta si el impacto es por el TLC en sí mismo o por la violación del TLC del propio gobierno mexicano. El caso es que la situación que tenemos Aumentaron las importaciones. Aumentaron las importaciones. Desde luego las importaciones de maíz amarillo siempre hemos tenido ahí un problema porque es maíz para ganado, pero se han incrementado de una manera notoria y tuvimos años en que en el maíz blanco también teníamos problema. Tenemos un problema sistemático en arroz. Antes habíamos sido bastante autosuficientes en el caso de arroz. Ahora, todo esto hay que situarlo en una cosa que me parece una cosa que me enfatiza mucho el informe y muchos otros estudios, la OCDE, el Banco Mundial, CEPAL y todos. Coincidimos en un punto central. Los subsidios al campo son extraordinariamente regresivos. Y mientras no haya un cambio fundamental en el gasto público al campo, podemos decir muchas cosas, podemos plantear muchas cosas, pero ese es un punto absolutamente clave. Y somos regresivos en los subsidios públicos desde hace 20 años, o sea, no es una cosa que pasó el día de ayer, se ha agudizado, eso es cierto. El menos regresivo de todos los subsidios es el Procampo, pero el Procampo no es tan regresivo. Si tú te vas hasta 20 hectáreas, tú estás atendiendo el 93% de los productores rurales. Si tú te subes de 20 a 100, como lo hace Procampo, entonces estás atendiendo 7% más de los productores, y ahí es donde se vuelve regresivo. De acuerdo. Permítanme saltar de tema porque los límites temporales de estos espacios de televisión no nos permiten. En un minuto te quisiera preguntar, Margarita, ¿cómo el informe ve el problema de la doble carga de la malnutrición que tiene que ver con la producción, el acceso a los alimentos? Bueno, en realidad una de las cosas que está viendo el informe es cómo la complejidad de la seguridad alimentaria viene desde qué comes, cómo comes y por qué. Y justamente una de las cosas que se revela en el informe, que ya lo venía insistiendo el Instituto de Salud Pública, es de que lo que se veía hace como 5 o 6 años como una amenaza, ahora se ha convertido ya en una realidad y es un problema de salud pública. Digamos, 6 de cada 10 hombres adultos en México padecen sobrepeso. Eso quiere exceso de peso, que puede ser sobrepeso u obesidad, las dos incluidas. Y son 7 mujeres de cada 10. Y en el caso de los niños el problema sigue siendo igualmente fuerte. Bueno, ahí sí estamos hablando 30% de los niños menores de 5 años. O sea, es un problema seriosísimo, sobre todo cuando tú ves a los niños que algo que está pasando, también eso forma parte de la globalidad, forma parte de la manera de consumir y de los patrones de consumo que se nos van impregnando a través de muchos medios de comunicación, pero también forma parte de la vida de las comunicaciones. O sea, los niños no son los niños de antes que salían a correr, ¿no? Más bien están más pendientes de otro tipo de entretenimiento. Pero estamos padeciendo un problema que va de la mano. Por un lado, la desnutrición crónica, si bien ha bajado, seguimos teniendo 1,5 millones de niños menores de 5 años que son desnutridos, crónicos, es decir, que la talla de estos chiquitos para su edad no es la adecuada. Y al mismo tiempo tenemos el otro problema, ¿no? El problema de obesidad de niños. Y esto es
es como un desequilibrio a nivel del hogar y a nivel de la sociedad, porque madres con sobrepeso tienen mayor tendencia a tener niños con sobrepeso y eso se aumenta ese riesgo cuando se trata de obesidad. Pues vamos a hacer una pausa para regresar a nuestra sección de conclusiones. El tiempo ha volado precisamente porque ustedes lo han hecho pasar rápidamente por la precisión y elocuencia de su análisis. Regresamos en un momento aquí en Observatorio.